No hace falta que vengas a mi boda, mamá. Eres una vergüenza para la familia. Fueron esas las palabras exactas, frías, afiladas, que atravesaron el auricular y se clavaron en mi pecho como un cuchillo helado. Recuerdo el tono de su voz, firme, sin temblores, sin duda. Lo había dicho con la naturalidad con la que se ordena una mesa o se apaga una luz. Y yo me quedé en silencio. No porque no tuviera palabras, sino porque todas las que guardaba en mi garganta se rompieron al intentar salir. La respiración se me detuvo, mis manos comenzaron a temblar, y solo alcancé a sostener el teléfono con la torpeza de quien sujeta el peso de su propia decepción. Durante unos segundos, escuché el sonido de su respiración al otro lado. Era la voz de mi hija, mi única hija, la misma a la que había criado con tanto esfuerzo, la misma que me había prometido, cuando era pequeña, que siempre estaríamos juntas. En ese instante, sin embargo, sentí que una muralla invisible se levantaba entre nosotras y que al otro lado había una mujer que ya no me reconocía. ¿Eso piensas de mí?, logré preguntar al fin, con la voz quebrada. No lo pienses así, mamá, dijo con impaciencia. Solo, entiende, no encajas. Es un evento elegante, con gente importante. No quiero que nadie te juzgue por tu forma de ser, por tu ropa. Su voz era fría, calculada, sin rastro de ternura. Cada palabra que pronunciaba me iba despojando de años de sacrificios. Recordé todas las noches que pasé trabajando doble turno para pagarle la universidad, los días en que vendí mi anillo de matrimonio para comprarle su primer traje de trabajo, las veces que me quedé despierta, esperándola sin cenar, solo para oír cómo le había ido. Tú me enseñaste a no avergonzarme de lo que soy, murmuré. Eso era cuando yo era niña, respondió sin dudar. Ahora las cosas son diferentes. Y entonces lo entendí. No era yo quien había cambiado. Era ella. Mi hija había borrado su historia, nuestro pasado, y se había reinventado en un mundo donde yo no encajaba. Para ella, yo era la mancha en la foto perfecta, el error que debía esconder en el rincón más oscuro. No discutí, no supliqué, solo colgué el teléfono y me quedé sentada frente a la mesa, mirando el vacío. El reloj marcaba las 10 de la noche, y afuera el viento golpeaba las ventanas con la misma insistencia con la que mi mente repetía una y otra vez esas palabras. Eres una vergüenza para la familia. Lloré, sí, pero sin ruido. A mis 64 años, las lágrimas no salen con facilidad. Se quedan en el alma, pesadas, ardiendo. Me serví una taza de té y la sostuve entre las manos temblorosas, buscando calor. En el reflejo del vidrio vi a una mujer cansada, de cabello gris y ojos tristes, pero también a alguien que, en el fondo, aún conservaba algo que mi hija había perdido: dignidad. Esa noche no dormí. Caminé por la casa en silencio, mirando los recuerdos colgados en las paredes, la foto de su graduación, el diploma que le enmarqué, la imagen de su padre, que siempre decía que nuestra hija sería la mejor parte de nosotros. Y sentí que le había fallado a él también. No por lo que ella decía de mí, sino por lo que se había convertido. Cuando el amanecer asomó por la ventana, algo en mí cambió. No era resignación, era algo más fuerte, más profundo, tal vez rabia, tal vez claridad. Pero lo cierto es que entendí que no iba a permitir que me borrara de su vida tan fácilmente. Si ella había decidido que no quería verme en su boda, entonces sería mi deber recordarle quién soy y cuánto me debe. No iba a mendigar amor, no iba a pedir perdón por ser su madre. Iba a enseñarle una lección. Me levanté despacio, preparé café y encendí la radio, como hacía su padre cada mañana. La voz del locutor hablaba de noticias sin importancia, pero para mí, ese sonido cotidiano era el hilo que me conectaba con el pasado, con todo lo que habíamos construido juntos. Me senté frente a la mesa con una libreta y un sobre blanco. No sabía todavía lo que iba a escribir, pero sabía que ese sobre sería mi respuesta. Mientras escribía su nombre, mis manos dejaron de temblar. Y por primera vez en muchos años sentí calma, la misma calma que siente quien ha tomado una decisión irreversible. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. Los días siguientes fueron extraños. La casa parecía más vacía, pero mi mente estaba llena.
Recordaba su infancia, cuando corría por el patio con los pies descalzos, cuando me abrazaba diciendo, «Mamá, cuando me case, tú vas a estar a mi lado». ¡Qué ironía! Ahora su boda sería el escenario del silencio que ella misma había sembrado. Pero no me quedaría afuera. Iba a entrar. No como una invitada, sino como un fantasma que regresa para cobrar lo que se le debe. Esa idea me dio fuerzas. Fui al armario y saqué un vestido antiguo, el mismo que usé el día del funeral de su padre. Era sencillo, negro, pero elegante. Lo planché con cuidado y lo colgué frente al espejo. En su reflejo me prometí que no volvería a bajar la cabeza. Al tercer día, recibí la invitación de manera indirecta. No de ella, claro, sino de una vecina que había sido invitada y que, sin mala intención, vino a mostrarme el sobre dorado con su nombre en letras brillantes. Me pidió que la acompañara a comprar un regalo, sin saber que cada palabra suya era una herida más. Le sonreí con cortesía, y cuando se fue, me senté de nuevo frente al sobre blanco que seguía sobre mi mesa. Lo abrí, tomé una hoja nueva y comencé a escribir, esta vez sin lágrimas, esta vez con la precisión de quien prepara una sentencia. Lo que iba dentro de ese sobre no eran palabras de amor, ni disculpas, ni bendiciones. Era una verdad que mi hija había olvidado y que yo le recordaría frente a todos. Cuando terminé, sellé el sobre y lo guardé en mi bolso. Luego apagué las luces, me acosté en la cama y cerré los ojos con una serenidad que hacía años no sentía. Ya no era la madre humillada, era la mujer que volvería a levantarse. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero eso no es verdad. Hay heridas que no cierran jamás, solo aprenden a doler en silencio. Y ese dolor se vuelve parte de ti, como una sombra que te sigue incluso cuando el sol brilla. El desprecio de mi hija no nació de la nada. Fue creciendo poco a poco, como una planta venenosa que germina en lo más profundo sin que uno lo note hasta que ya es demasiado tarde. Yo recuerdo con nitidez el día en que todo comenzó a cambiar. Ella tenía 17 años y acababa de ser aceptada en la universidad. Era el día más feliz de mi vida, o eso creía. Había trabajado años limpiando casas ajenas, cocinando para familias que me miraban por encima del hombro, todo para que ella pudiera tener oportunidades que yo jamás tuve. Cuando llegó con esa carta de aceptación, la abracé llorando, diciéndole que su padre estaría orgulloso de verla cumplir su sueño. Pero su reacción no fue la que esperaba. «Mamá, ¿podrías no ir al primer día de clases conmigo?», me dijo, sin mirarme a los ojos. «¿Por qué, hija?», pregunté confundida. «Es que tus zapatos están viejos y no quiero que piensen que somos pobres». Aquella frase, dicha con la ligereza de una adolescente, me atravesó como un cuchillo. No respondí. Sonreí débilmente, fingiendo que no me había dolido. Pero esa noche, mientras lavaba su uniforme nuevo a mano, lloré sobre el balde del agua jabonosa. Fue la primera vez que comprendí que algo se estaba quebrando entre nosotras. Desde entonces, su distancia se volvió costumbre. Cada logro suyo era un paso más lejos de mí. Yo la apoyaba en todo, pero ella comenzó a tratarme como si fuera una carga. Cambió su forma de hablar, su forma de vestir, sus amistades. Y cada vez que le preguntaba algo, respondía con impaciencia, como si mi voz le pesara. Cuando se mudó para estudiar en la capital, me llamaba solo cuando necesitaba dinero, nunca para saber cómo estaba yo. Pero aún así, cada vez que el teléfono sonaba y veía su nombre en la pantalla, mi corazón se aceleraba. Siempre respondía con ilusión, siempre terminaba con tristeza. Me decía que estaba ocupada, que su vida era muy diferente, que yo no entendería. Y tenía razón. No entendía cómo una hija podía avergonzarse de la mujer que le dio todo. Con el paso de los años, sus visitas se volvieron más breves, sus abrazos más fríos, sus palabras más escasas. Cuando venía a casa, se quejaba del olor a comida o del mobiliario viejo. Yo trataba de disimular, de mantenerme sonriente, pero cada comentario suyo me arrancaba un pedazo del alma. Recuerdo un cumpleaños en especial. Le preparé su comida favorita, compré un pastel pequeño y colgué guirnaldas hechas con papel de colores. Quise volver, aunque fuera por un día, a cuando era niña. Pero cuando llegó, no traía ni una flor ni una sonrisa, solo un gesto incómodo y un regalo envuelto que me entregó sin mirarme. «Es para ti, mamá, pero no lo abras ahora». Al irse, la casa quedó en silencio. Abrí el paquete con manos temblorosas.
Dentro había una crema antiarrugas y una nota que decía: «Cuídate, mamá. Ya estás envejeciendo». Me senté en la cama, mirando el frasco, y comprendí que el amor de mi hija se había vuelto algo distante, condicionado, superficial. Y aún así, la seguía amando. Cuando conoció al hombre que hoy sería su esposo, pensé que las cosas mejorarían. Él era educado, atento, de buena familia. Durante las primeras reuniones me trató con respeto, pero pronto noté que mi hija comenzaba a imitar su tono, su forma de mirar por encima del hombro, su aire de superioridad. Ella había encontrado un lugar donde sentirse importante, y yo, su madre, no cabía en ese nuevo mundo. En una cena en su casa, rodeada de sus amigos, me atreví a contar una anécdota de su infancia. Todos rieron, menos ella. Su sonrisa se borró y me dijo en voz baja, con ese tono que solo los hijos usan cuando quieren herirte sin que los demás lo noten: «Mamá, por favor, no cuentes esas cosas. Me haces quedar mal». Esa noche regresé caminando bajo la lluvia, sin paraguas, sin lágrimas, porque ya no me quedaban. Cada gota de agua que me golpeaba el rostro era un recordatorio de lo lejos que estaba de la niña que había criado con tanto amor. El desprecio se había convertido en parte de nuestra relación. Ella me invitaba a eventos familiares solo por compromiso, pero siempre encontraba una forma de dejarme al margen. En las fotos me colocaba a un lado, en las conversaciones no me incluía. Yo era una presencia incómoda, un recuerdo que no quería en su nueva vida. Y sin embargo, yo seguía ahí, porque una madre nunca deja de esperar. Esperaba el día en que me dijera gracias, el día en que recordara que todo lo que era había nacido del esfuerzo de mis manos. Pero ese día nunca llegó. En su lugar, llegó la llamada que lo cambió todo. Cuando colgué el teléfono, mi mente retrocedió a todos esos momentos. Cada desprecio, cada silencio, cada gesto de vergüenza se mezcló en un torbellino de recuerdos amargos. Y entre ellos, una idea comenzó a crecer, firme, implacable. Si ella había olvidado de dónde venía, yo se lo recordaría. Quizás pensaba que una mujer mayor como yo solo sabía llorar y resignarse, pero lo que no sabía era que el dolor, cuando se acumula, se convierte en fuego. Y ese fuego puede consumir o iluminar. Yo elegí lo segundo. Esa noche, mientras miraba por la ventana la luna llena, recordé las palabras de mi madre, que siempre decía: «Hay que enseñar a los hijos con amor, pero también con verdad». Y entendí que la verdad era el único regalo que podía darle en su boda. No flores, no bendiciones, verdad. Guardé todos esos recuerdos en mi pecho, como quien carga combustible antes de encender una llama, y me prometí que cuando llegara el día de la ceremonia, yo estaría allí. No para humillarla, sino para enfrentarla con lo que más temía, su propio reflejo. Porque el desprecio no nace de la pobreza, ni de las arrugas, ni de la edad, nace del olvido. Y mi hija iba a recordar quién soy yo. El amanecer después de aquella llamada fue distinto. Había algo en el aire, una calma espesa, el tipo de silencio que se siente antes de una tormenta. No dormí en toda la noche. Caminé por la casa una y otra vez, repasando mentalmente cada palabra, cada gesto de mi hija a lo largo de los años. El teléfono seguía sobre la mesa, inerte, pero todavía podía oír su voz resonando en mis oídos. «Eres una vergüenza para la familia». Abrí las cortinas y observé el sol que apenas se asomaba. Las sombras de los árboles se proyectaban en el suelo como heridas largas. Me senté frente al espejo y me miré detenidamente. Las arrugas alrededor de mis ojos contaban historias que mi hija nunca quiso escuchar. Las manos, gastadas, marcadas por años de trabajo, aún temblaban un poco, pero había en ellas una firmeza nueva. Esa mañana supe que no iba a quedarme en casa llorando. No más. A mis 60 y tantos años, la vida ya me había quitado demasiado. A mi esposo, la juventud y ahora casi a mi hija. Pero lo que no me había quitado era mi dignidad. Y aunque ella quisiera enterrarla bajo sus lujos y su vergüenza, yo no iba a permitírselo. El té se enfrió sobre la mesa mientras mi mente comenzaba a ordenar ideas. Pensé en su boda, en los invitados, en la música, en esa iglesia repleta de gente elegante, donde mi nombre no debía siquiera mencionarse. Pensé en el vestido blanco que seguro luciría, impecable, como su nueva vida inventada. Y, sobre todo,
Pensé en su rostro, en cómo se vería cuando me viera entrar. Pero no bastaba con aparecer. No, mi presencia debía tener sentido, debía decir algo. No iba a interrumpir su ceremonia con un grito o una escena. No, eso sería darle lo que esperaba, una excusa para llamarme loca y sentirse superior. Lo que planeaba sería más sutil, más certero. Fui al armario y saqué una caja de metal donde guardaba documentos, fotos y recuerdos de otra vida. Dentro encontré cartas, facturas, certificados de estudios y una carpeta con recortes de periódico que su padre guardaba con orgullo cada vez que nuestra hija lograba algo. Entre esos papeles hallé algo que había olvidado, una carta que mi difunto esposo me escribió poco antes de morir. En ella decía: si algún día nuestra hija se olvida de quién es, recuérdale quién la crió. Esa frase fue como un relámpago. Cerré los ojos y lo escuché, su voz grave y serena, diciéndome lo mismo que tantas veces repitió cuando aún vivía. Él sabía que nuestra hija tenía ese orgullo silencioso, esa necesidad de ser admirada, incluso a costa de renegar de sus raíces. Y entonces lo decidí. No iba a rogarle amor ni comprensión. Iba a recordarle, de la única forma que ella no podría ignorar, quién era yo. Tomé papel y sobre. Escribí despacio, con mi letra firme, el nombre completo de mi hija. No sabía aún qué escribir dentro, pero sabía que ese sobre sería mi respuesta. Lo dejé sobre la mesa y me quedé mirándolo un largo rato. El resto del día lo pasé limpiando la casa, preparando café, moviendo cosas solo para no pensar. Pero al caer la tarde, la idea comenzó a tomar forma. Fui hasta una gaveta donde guardaba un pequeño cuaderno de tapas duras. En él tenía anotadas fechas, recuerdos, incluso cosas que mi hija me había dicho con los años. Lo abrí y empecé a leer las páginas amarillentas. Ahí estaban los detalles que ella prefería olvidar: que la universidad se pagó con la venta del anillo de matrimonio, que su vestido de promoción lo cosí a mano, que sus primeros zapatos de trabajo los compré con lo que me pagaron por limpiar una casa entera en un día. Cada línea era una herida, pero también una prueba. Pensé en incluir esas palabras en el sobre, pero algo dentro de mí me dijo que no bastaba. Lo que necesitaba no era una lista de sacrificios, sino una lección que ella no pudiera borrar, algo que la confrontara, frente a todos, con la verdad que tanto se empeñaba en ocultar. Fue entonces cuando recordé algo que su padre me había contado en su lecho de muerte, que había dejado una pequeña herencia guardada en una cuenta a nombre de nuestra hija, pero con una condición: podrá disponer de ese dinero cuando demuestre gratitud hacia su madre, había dicho el notario al entregarme los documentos. Yo nunca le conté eso a ella. Pensé que algún día, cuando madurara, se lo diría. Pero ahora comprendí que ese día había llegado, solo que de otra manera. Sí, ese sería el contenido del sobre. No una carta sentimental, sino un documento que cambiaría su vida en un instante. Me imaginé la escena. Ella, vestida de blanco, sonriendo frente al altar, rodeada de gente que la idolatraba. Y yo, caminando despacio hacia ella, con mi viejo vestido y mi paso firme, poniendo en sus manos ese sobre, el silencio cayendo sobre la iglesia. El momento en que lo abriera, y entre las palabras y los sellos notariales, comprendiera que todo lo que creía haber logrado sola, en realidad provenía del amor y el sacrificio de aquella vergüenza que había intentado esconder. Me estremecí solo de pensarlo, no por miedo, sino por una extraña mezcla de dolor y liberación. No quería destruirla, quería que se mirara al espejo, quería que sintiera por primera vez el peso de lo que había hecho. Esa noche dormí poco, pero profundamente. Soñé con mi esposo, con él sonriendo mientras me decía: ya es hora. Al despertar, el sobre seguía sobre la mesa, esperándome. Pasé el día siguiente en silencio, preparando cada detalle. Mandé arreglar mis zapatos viejos, planché mi vestido, peiné mi cabello con cuidado. Quería entrar a esa iglesia con la cabeza erguida, sin una sola lágrima. Cuando el reloj marcó las 6 de la tarde, el sol comenzaba a ponerse. La luz dorada entraba por la ventana y bañaba el sobre con un brillo tenue. Lo tomé con las manos firmes, lo guardé en mi bolso, y al cerrar la puerta de mi casa, supe que no había marcha atrás. El camino que llevaba a la iglesia me pareció más largo que nunca. Cada paso era una mezcla de orgullo y tristeza, pero en el fondo, bajo todo el dolor,
sentía algo nuevo, fuerza. Esa fuerza silenciosa que solo una madre herida puede tener cuando decide que ha llegado el momento de hablar, no con palabras, sino con actos. El día antes de la boda amaneció gris. El cielo parecía presagiar algo, como si el mismo universo sintiera que se avecinaba una tormenta silenciosa. Yo me levanté temprano, como de costumbre, aunque apenas había dormido. Pasé la noche entera mirando el sobre la mesa, el mismo que llevaba días sellado, esperándome. No lo abrí, no hacía falta. Ya sabía de memoria lo que había dentro, mi verdad, mi historia, mi voz escrita con calma después de tantos años de silencio. Hice café y lo bebí despacio, observando el vapor subir desde la taza. Pensé en mi hija, en cómo estaría en ese momento, seguramente rodeada de flores, maquillaje, cámaras y gente que la halagaba sin conocerla. Pensé en si habría dormido tranquila, o si, en algún rincón de su mente, aún quedaba un vestigio de culpa. No lo sabía, pero sí sabía algo. Esa boda sería el escenario donde finalmente nuestras verdades se encontrarían cara a cara. Fui hasta mi armario y abrí las puertas con cuidado. En el fondo, colgado y cubierto por una tela blanca, estaba mi viejo vestido negro. Lo usé por primera vez hace más de 30 años, el día del funeral de mi esposo. Desde entonces, lo había guardado, no como símbolo de duelo, sino como testigo silencioso de mi resistencia. El tiempo lo había desteñido un poco, pero aún conservaba su elegancia discreta. Lo saqué despacio, lo extendí sobre la cama y lo observé con detenimiento. En aquel momento entendí que no era solo una prenda, era mi armadura. Lo planché con esmero, como si al alisar sus pliegues también alisara mis propias heridas. Cada trazo de la plancha era un pensamiento, un recuerdo, una conversación no dicha. Recordé cuando mi hija era niña y me pedía que le planchara los vestidos de sus muñecas. «Quiero que estén perfectas, mamá», decía, y yo sonreía, sin imaginar que un día esa obsesión por la perfección la convertiría en alguien incapaz de aceptar mis imperfecciones. Mientras el vapor llenaba el aire, me descubrí pensando en mi esposo otra vez, en cómo habría reaccionado él si hubiera visto en lo que su hija se había convertido. «Tú tienes su corazón, pero ella tiene tu fuerza», me decía siempre. Quizás por eso estaba segura de lo que iba a hacer, porque en el fondo sabía que él estaría orgulloso. Sobre la cómoda encontré una pequeña caja de madera. Dentro guardaba cosas que había mantenido por puro cariño: una medalla vieja, un mechón de cabello de mi hija cuando era bebé y una carta. La carta, aquella que mi hija me escribió cuando cumplió 12 años. Nunca la había vuelto a leer. No quise hacerlo. La guardé porque era el último recuerdo de la niña que me amaba sin condiciones. La sostuve entre los dedos y dudé un momento. La tinta, aunque descolorida, aún dejaba ver su letra infantil. Finalmente la abrí. «Mamá, gracias por cuidarme, por hacerme reír y por cocinarme pan con azúcar cuando no hay dinero. Prometo que cuando crezca, te voy a comprar una casa grande y bonita, con muchas flores. Nunca voy a avergonzarme de ti. Te amo, mamá». Leí esas líneas una y otra vez. Sentí como las lágrimas me nublaban la vista. Era como si otra persona hubiera escrito esa carta, como si esa niña dulce hubiera muerto y solo quedara la mujer que me humilló por teléfono. Me pregunté en qué momento exacto se perdió, cuando la risa se convirtió en desprecio. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el bolso, junto al sobre. No sabía si se la mostraría o no, pero necesitaba tenerla conmigo. Era un recordatorio de que el amor y la vergüenza no podían coexistir para siempre. Uno tenía que morir para que el otro sobreviviera. La tarde avanzó lentamente. Cociné algo sencillo, aunque el apetito no me acompañaba. Luego me senté en el sofá, mirando por la ventana el ir y venir de los autos. En mi barrio humilde, todos sabían que mi hija se casaba con un hombre rico. Lo decían con una mezcla de orgullo y envidia. «Qué suerte la tuya, doña», me decían. Yo solo sonreía. No sabían que la suerte no tiene nada que ver con el amor. Cuando el sol comenzó a caer, fui a buscar mis zapatos. Eran viejos, pero limpios. Les pasé un trapo húmedo y los dejé junto al vestido. Me miré al espejo y ensayé una sonrisa. No una de felicidad, sino de serenidad. Porque no iba a aquella boda a causar escándalo. Iba a cerrar un ciclo. En la noche, mientras todo el vecindario dormía, saqué de un cajón un pequeño relicario que perteneció a mi madre.
Dentro guardaba una foto mía con mi hija de pequeña, ambas riendo con la cara llena de harina después de hornear pan. Me lo colgué al cuello. «Para que me des fuerza, mamá», susurré. Me acosté, pero no dormí. Escuchaba el tic-tac del reloj, constante, hipnótico. Cada minuto me acercaba más a ese momento que había imaginado 1,000 veces. No sabía exactamente qué pasaría cuando le entregara el sobre. Tal vez me gritaría, tal vez me sacaría de la iglesia. Pero eso no me importaba. Lo importante era que me vería, me escucharía, y, aunque fuera por unos segundos, no podría ignorarme. Al amanecer, me bañé y me vestí con calma. Me até el cabello en un moño bajo, me puse un poco de perfume y me miré al espejo una última vez. En mis ojos había tristeza, sí, pero también una chispa de orgullo que no sentía desde hacía años. Salí de casa con paso lento, pero firme. El aire de la mañana estaba frío, y el cielo, aunque despejado, seguía grisáceo. Llevaba el sobre dentro del bolso, junto con la carta doblada y el relicario en el pecho. Cada paso que daba resonaba como un eco de mi vida entera. Caminé hacia la parada del autobús, saludé a la vecina que me miró con curiosidad y subí. Me senté junto a la ventana. A medida que el vehículo avanzaba por las calles, sentía que dejaba atrás no solo mi barrio, sino también a la mujer dócil que había sido. El trayecto fue largo, y en cada semáforo recordé una etapa de mi vida. El hospital donde nació mi hija, la escuela donde la llevé de la mano, la calle donde me pidió por primera vez que no la acompañara. Todo estaba ahí, como un hilo que me conducía hacia el final de una historia que llevaba demasiado tiempo abierta. Cuando el autobús se detuvo frente a la iglesia, el corazón me latía con fuerza, pero no de miedo. Era otra cosa. Era la certeza de que, pasara lo que pasara, ese día sería recordado. Apreté el bolso contra mi pecho, respiré hondo y susurré para mí misma: «Hoy no voy a esconderme. Hoy mi hija sabrá quién soy». Y con ese pensamiento, crucé la calle hacia la iglesia donde todo comenzaría y terminaría. Nunca había visto una iglesia tan llena. Desde la puerta, el murmullo de la gente sonaba como un río inquieto, mezclado con el repicar de las campanas y el perfume dulce de las flores blancas que adornaban cada banco. Era la boda perfecta, o al menos eso parecía. Las luces, los músicos, las sonrisas fingidas, todo estaba planeado para mostrar un retrato de felicidad impecable. Y ahí estaba mi hija, al final del pasillo, vestida de blanco, hermosa como un cuadro, rodeada de cámaras, admiración y aplausos. Por un instante sentí un nudo en la garganta, no porque me alegrara, esa alegría me fue arrebatada tiempo atrás, sino porque recordé cuando era yo quien le tejía los lazos en el cabello, cuando su única ilusión era mostrarme sus dibujos de corazones torcidos. Me quedé en la puerta, invisible entre los invitados que seguían entrando. Nadie me esperaba, nadie me buscaba. Pero yo no había venido por ellos, había venido por ella. Caminé despacio por el pasillo lateral, evitando las miradas. La música del órgano llenaba la nave, solemne, majestuosa. Cada paso resonaba en mi pecho como un tambor. En mi bolso, el sobre parecía arder. Lo sentía latir, como si tuviera vida propia, como si el papel supiera que dentro de unos minutos su destino sería cumplido. Me senté en la última fila, desde donde podía observarlo todo. Desde allí veía al novio, con su sonrisa medida, esa sonrisa de hombre que aparenta pureza mientras esconde secretos. Y a mi hija, con la cabeza erguida, la espalda recta y ese brillo de orgullo que siempre la acompañó. Nadie podría imaginar, al verla, que detrás de esa serenidad había una mujer capaz de borrar a su madre del mapa. El sacerdote comenzó a hablar, pronunciando las palabras rituales que se repiten en cada boda, pero para mí sonaban vacías. Hablaba del amor, del respeto, del compromiso, y cada palabra era una ironía. Amor, respeto, compromiso, 3 cosas que ella había olvidado hacía mucho. Mientras escuchaba, observé los rostros de los invitados. Todos sonreían, algunos lloraban de emoción. Había cámaras por todas partes, grabando cada gesto, cada beso, cada mirada. Mi hija siempre fue amante de las apariencias. Necesitaba la validación ajena como quien necesita aire. Yo, en cambio, solo respiraba con calma. No vine a causar escándalo, vine a decir la verdad.
El sacerdote continuó con la ceremonia. Los votos, las promesas, los aplausos. Todo parecía seguir un guión. Yo sabía que faltaba poco para el momento. Cuando llegara el intercambio de anillos, cuando ella creyera que todo estaba bajo control, sería cuando me pondría de pie. Pero en ese instante, algo inesperado sucedió. Mi nieta, la pequeña de 6 años que no veía desde hacía meses, se giró hacia atrás. Me reconoció. Sus ojitos se abrieron, sorprendidos, y su carita se iluminó. «Abuela», susurró, sin poder contener la emoción. Algunas personas cerca voltearon, extrañadas. Yo le sonreí con ternura, llevándome un dedo a los labios para que guardara silencio. Ella asintió, como si entendiera el secreto que nos unía. En ese momento supe que no estaba sola. Miré hacia el altar. Mi hija también había notado el movimiento de su hija. La siguió con la mirada, y cuando me vio, el color se le fue del rostro. Por un segundo, su sonrisa se congeló. Luego, rápidamente, volvió a su papel de novia perfecta. Pero yo vi el miedo en sus ojos. Lo reconocí, porque era el mismo miedo que yo sentí la noche que me dijo que no fuera. El sacerdote pidió a todos que se pusieran de pie. Los anillos estaban listos. El novio tomó la mano de mi hija, y mientras pronunciaba las palabras de promesa eterna, ella mantenía la mirada fija en el altar, evitando buscarme. No podía fingir que no me había visto. Sabía que estaba ahí. Sabía que había venido. Respiré hondo. Apreté el bolso entre mis manos. Sentía el sobre allí dentro, ligero y pesado al mismo tiempo. Y entonces lo supe. Era el momento. Me puse de pie lentamente. Algunos me miraron, curiosos, sin reconocerme. El murmullo creció un poco, pero nadie se atrevió a decir nada. Avancé por el pasillo central, paso a paso, con la cabeza erguida. La música seguía sonando, pero en mi mente solo oía el latido de mi corazón. Mi hija me vio acercarme, y por un instante pareció perder el equilibrio. El novio la sostuvo por el brazo, confundido. Los flashes de las cámaras seguían disparando, pero ya no enfocaban la sonrisa de los novios. Enfocaban mi figura caminando hacia ellos, vestida de negro, con los ojos fijos en el altar. Cuando llegué frente a ella, el sacerdote se detuvo, desconcertado. El murmullo de los invitados era una ola que crecía y crecía. Nadie entendía lo que pasaba. «Mamá», susurró mi hija, apenas audible, con la voz ahogada. «Solo quiero darte algo», respondí, con calma. Saqué el sobre de mi bolso. Mis manos no temblaban. Lo extendí hacia ella con serenidad. «Esto te pertenece». Ella lo miró, indecisa. Su respiración era rápida, nerviosa. No se atrevía a tomarlo, pero todos los ojos estaban puestos en nosotras. No podía negarse sin delatarse, así que lo tomó. Por un momento, el tiempo se detuvo. Solo se escuchaba el murmullo del papel al ser abierto. Vi cómo sus ojos se movían de una línea a otra, primero confundidos, luego alarmados, finalmente aterrados. El color desapareció de su rostro. El sobre cayó al suelo, y entonces gritó. Un grito agudo, ahogado, desesperado. Los invitados se sobresaltaron. El novio intentó sostenerla, pero ella retrocedió, temblando. «¿Qué es esto?», balbuceó. No respondí. No hacía falta. Lo que había dentro hablaba por mí. El documento que demostraba que la herencia que su padre había dejado, la que ella creía suya, no le pertenecía todavía. Que yo era la única autorizada a entregarla. Que todo lo que tenía, cada lujo, cada deuda pagada, cada sueño cumplido, lo debía al sacrificio de la mujer que había tratado de esconder. El murmullo se convirtió en un escándalo. Los flashes se multiplicaron. El sacerdote, incómodo, intentó retomar el control, pero era inútil. La novia, mi hija, estaba llorando, temblando, gritando que no podía ser verdad. Yo solo la miré con calma, con una mezcla de tristeza y justicia. «Sí, hija», susurré, acercándome lo suficiente para que solo ella me oyera. «Esta es la parte de la historia que olvidaste». Luego me di media vuelta, despacio, mientras el caos se apoderaba del lugar. Las voces, los gritos, los murmullos, la música se había detenido, y yo, sin mirar atrás, caminé hacia la puerta, sintiendo que, por primera vez en muchos años, recuperaba algo que creía perdido, mi dignidad. El eco de su grito todavía resonaba cuando el silencio se apoderó de la iglesia. Era un silencio extraño, pesado, como si el aire mismo contuviera la respiración.
Mi hija seguía allí, de pie frente al altar, con las manos temblorosas y la mirada fija en las hojas que habían caído al suelo. La gente empezó a susurrar, a inclinarse sobre los bancos, a preguntarse qué estaba pasando. El sacerdote trató de mantener la calma, pero su voz se perdió entre los murmullos. Los músicos dejaron sus instrumentos, los fotógrafos bajaron sus cámaras. El novio, confundido, recogió los papeles del piso y comenzó a leerlos, frunciendo el ceño. Su expresión pasó de la sorpresa al desconcierto, y luego al miedo. «¿Qué significa esto?», le preguntó, girándose hacia mi hija. Ella no respondió, solo repetía, con la voz quebrada: «No puede ser verdad». La miré desde donde estaba, con el corazón latiendo con fuerza, pero el alma en calma. Había imaginado ese momento tantas veces, pero nada podía prepararme para lo que se sentía realmente verlo. No era alegría, ni venganza pura, era una mezcla de justicia y tristeza, una especie de paz amarga, como quien finalmente entierra un cuerpo que llevaba años sin descanso. El novio, desesperado, se acercó a mí. «¿Qué es esto? ¿Qué ha hecho usted?». No levanté la voz, no lo necesitaba. «Solo le he recordado a mi hija de dónde viene», respondí. «¿Y a usted, señor? ¿De dónde proviene todo lo que presume?». Él me miró sin entender, pero el notario presente entre los invitados, un viejo amigo de mi difunto esposo, se puso de pie y habló por primera vez. «Son documentos legales», dijo con voz firme. «El señor Ramírez, padre de la novia, dejó una herencia a su esposa y una cuenta fiduciaria a nombre de su hija. Pero había una condición muy clara. El dinero y las propiedades solo podrían ser transferidos cuando la beneficiaria demostrara respeto y gratitud hacia su madre». Un murmullo recorrió la iglesia como una ráfaga. La gente se miraba, asombrada, sin saber si debía aplaudir o esconderse. Mi hija, pálida, trató de hablar, pero las palabras se le atragantaban. «Eso es mentira», gritó, aunque todos sabíamos que no lo era. El notario levantó el sobre, mostrando el sello y la firma del juez. «Este documento tiene validez legal. He sido custodio de él desde la muerte de su padre. Su madre me pidió que lo guardara, y hoy decidió entregarlo». Los flashes de las cámaras se reanudaron. Algunos invitados se levantaron para grabar con sus teléfonos. El novio, visiblemente alterado, soltó la mano de mi hija. «¿Así que todo lo que tienes, todo lo que hicimos, salió de ese dinero?», dijo, incrédulo. Ella intentó negarlo, pero su voz ya no tenía fuerza. «No, amor, yo no lo sabía», pero su rostro la traicionaba, y él lo notó. «Lo sabías», susurró, «y aún así me mentiste». Ella rompió en llanto. Gritó su nombre, pero el hombre ya había dado un paso atrás, mirando a su alrededor, sintiéndose ridículo ante todos. La boda perfecta se había convertido en un espectáculo. Los aplausos se habían transformado en cuchicheos, las sonrisas en miradas de juicio. Yo seguía allí, sin moverme, observando el teatro de su caída. No disfrutaba el dolor de mi hija, pero tampoco lo lamentaba. Había buscado ese momento durante años, no para destruirla, sino para devolverle la verdad que ella había querido enterrar. El sacerdote, incómodo, trató de calmar la situación. «Hermanos, quizá podríamos continuar la ceremonia en otro momento», pero ya era tarde. Mi hija cayó de rodillas, llorando, sujetando el sobre arrugado entre las manos. Su maquillaje corría por las mejillas, y el vestido blanco se manchaba con lágrimas y polvo. «¡Mamá!», gritó de pronto alzando la vista hacia mí. «¿Por qué me haces esto?». Las palabras me atravesaron el pecho. Por un momento quise acercarme, abrazarla, decirle que todo podía arreglarse, pero me contuve. Esa compasión ya la había tenido demasiadas veces y nunca había servido. Caminé lentamente hacia ella. El eco de mis pasos resonó en la iglesia, entre los sollozos y los murmullos. Me detuve frente a su cuerpo inclinado. «No te estoy haciendo nada, hija», le dije con voz baja pero firme. «Tú sola te lo hiciste. Yo solo traje la verdad». Ella negó con la cabeza, como una niña que no quiere escuchar. «Yo solo quería tener una vida mejor». «Y la tuviste», respondí. «Pero olvidaste quién te la dio». Hubo un silencio largo, el tipo de silencio que duele más que los gritos. Mi nieta, que había estado al fondo con una dama de honor, corrió hacia adelante. Su vestido rosado se movía como un soplo de inocencia en medio del desastre. «Mamá, no llores»,
gritó la niña, abrazándola. Luego me miró a mí, con sus ojitos confusos. Abuela, ¿por qué todos están tristes? Me agaché, la tomé de los hombros y la abracé con ternura. No te preocupes, mi amor, le susurré. Todo estará bien. Solo estamos recordando una promesa que se había olvidado. La niña asintió, inocente, sin entender, y en ese gesto encontré algo que había perdido hace años: esperanza. El novio, derrotado, se quitó el anillo que aún no había puesto y lo dejó sobre el altar. Esto no puede continuar, dijo, mirando a los invitados. No después de esto. Y se marchó. Mi hija gritó su nombre, pero él no volteó. Solo se escucharon sus pasos alejándose. La boda había terminado. La gente comenzó a levantarse, incómoda, murmurando excusas. Algunos me miraban con respeto, otros con sorpresa, pero nadie se atrevía a decirme nada. Pasé junto al sacerdote, que me observó con gesto compasivo. Hizo lo que debía, murmuró. Yo no respondí. Cuando llegué a la puerta, me detuve y miré atrás una última vez. Mi hija seguía en el suelo, rodeada de flores caídas, abrazada a su hija, con el sobre apretado contra el pecho. La imagen era devastadora y al mismo tiempo necesaria. El aire frío me recibió al salir. El sol ya se escondía, tiñendo el cielo de un naranja oscuro. Caminé despacio, sin mirar atrás. No me sentía culpable, me sentía libre. Después de tantos años siendo invisible, había recuperado algo que ni el desprecio ni los años me habían quitado: mi voz. Y mientras avanzaba por la calle vacía, pensé en mi esposo, en cómo debía sonreír desde donde estuviera. Ya está hecho, le susurré en silencio, y por primera vez en mucho tiempo sentí que él también me respondía. Nunca imaginé que el sonido de mis pasos al salir de aquella iglesia se grabaría en mi memoria para siempre. Cada uno fue un eco de todo lo que había callado durante años. Afuera, el aire era frío, pero por dentro sentía un extraño calor, el de la justicia cumplida, el de una herida que, al fin, había dejado de supurar. Caminé despacio por la calle empedrada. La música había cesado, los aplausos habían muerto, y lo único que quedaba detrás de mí era el caos. Podía escuchar, a lo lejos, las voces alteradas, los murmullos de los invitados intentando entender lo ocurrido, pero ya no me importaba. Esa historia ya no me pertenecía. Tomé el primer taxi que pasó. El conductor, un hombre de mediana edad, me miró por el espejo retrovisor con curiosidad. «Viene de esa boda, ¿verdad?», preguntó. Asentí en silencio. «Dicen que fue un escándalo», continuó, «que la madre de la novia apareció y arruinó todo». Lo miré a los ojos a través del espejo y respondí, con voz serena: «No lo arruiné, solo lo terminé». Él no preguntó más, y agradecí ese silencio. Cuando llegué a casa, me senté en el sofá, aún con el vestido negro puesto. La soledad me envolvió como un abrazo. Por un momento, el silencio me resultó ensordecedor. Había esperado tanto ese día. Había imaginado tantas veces el momento de mi venganza. Y ahora que había sucedido, no sentía la euforia que creí que sentiría, solo una calma profunda, casi melancólica. Encendí la lámpara del salón y miré las fotos antiguas colgadas en la pared. Mi hija de niña, su primer día de escuela, su sonrisa sin malicia. Me pregunté si algún día podría volver a mirarme como en esas fotos, con ternura, con gratitud. Tal vez no, tal vez ya era demasiado tarde. Pasaron los días y el rumor del escándalo se extendió como pólvora. En el barrio no se hablaba de otra cosa. Las redes, los periódicos locales y hasta los programas de chismes recogieron la historia. La madre interrumpe la boda de su hija y revela un secreto familiar que destruye la ceremonia. Leí un par de titulares y luego dejé de hacerlo. No me interesaba. Mi propósito nunca fue avergonzarla públicamente. Solo quería que recordara. Pero el mundo es cruel. Cuando el orgullo cae, todos quieren mirar. Una semana después, tocaron la puerta. No esperaba visitas. Abrí y ahí estaba ella, mi hija. Parecía otra. El maquillaje había desaparecido. Su cabello estaba recogido sin esmero y la mirada altiva de siempre se había desvanecido. En su lugar había algo que no veía desde hacía décadas: vulnerabilidad. «Mamá», dijo en voz baja, «¿puedo pasar?». No respondí de inmediato. Parte de mí quería cerrarle la puerta, proteger lo poco que había reconstruido de mi paz. Pero otra parte, más vieja, más tierna, todavía era madre.
así que di un paso atrás y la dejé entrar. Se quedó de pie en medio de la sala, mirando alrededor, como si no reconociera el lugar donde creció. La casa olía a café recién hecho. En la mesa aún estaban los manteles bordados que yo misma hice hace años. No sabía si volverías, dije finalmente. Ella bajó la cabeza. No sabía si podía. Nos sentamos en silencio. Afuera cantaba un pájaro, ajeno al peso de nuestras palabras. He leído lo que estaba en el sobre, susurró ella. Y no sabía que papá había dejado eso. Ni que lo había hecho pensando en ti, asentí. Nunca se trató del dinero, hija. Se trató del respeto. Ella alzó la vista con los ojos rojos. Fui una tonta, dijo. Una ingrata. No, la interrumpí. Fuiste lo que la vida te permitió ser, pero el orgullo también se educa. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. Eran lágrimas diferentes a las de la boda. No eran de rabia ni de vergüenza. Eran de verdad. Te juro que no sé en qué momento comencé a alejarme de ti, sollozó. Todo lo que hice fue por miedo a no ser suficiente, a que la gente no me viera como alguien importante, y terminé convirtiéndome en algo peor, en alguien que olvidó de dónde venía. La escuché sin interrumpirla. Por dentro, una parte de mí se ablandaba, no porque quisiera olvidar, sino porque su voz sonaba a la niña que me escribió aquella carta de amor hace tantos años. Cuando te vi entrar a la iglesia, continuó, sentí miedo. Pensé que habías venido a humillarme. Pero cuando abrí el sobre y vi la letra de papá, supe que no era eso. Supe que era él hablándome a través de ti. Eso me quebró por dentro. Por un momento, mis ojos se nublaron. Él, siempre él. Mi compañero incluso después de muerto. Papá te amaba, le dije, apenas en un susurro. Pero también me enseñó que el amor no puede existir sin respeto. Nos quedamos calladas largo rato. Luego, mi hija se levantó, miró las fotos en la pared y acarició una de ellas, una donde ambos aparecíamos sonriendo, cubiertas de harina después de hornear pan. ¿Podrías darme una segunda oportunidad?, preguntó. La miré en silencio. Había esperado escuchar esas palabras durante años, y sin embargo, cuando las oí, no sentí satisfacción, sino una tristeza dulce. No se trata de dar oportunidades, le dije finalmente. Se trata de construir desde cero. Las madres perdonamos, sí, pero no olvidamos. Ella asintió, limpiándose las lágrimas. Lo entiendo. Solo gracias por abrirme la puerta. Antes de irse, me abrazó. Fue un abrazo torpe, incierto, como el primer paso de alguien que no sabe volver a caminar. Pero fue sincero. Cuando se marchó, el silencio volvió a llenar la casa. Sin embargo, esta vez no dolía. Tenía la sensación de que algo, aunque pequeño, había cambiado. Esa noche, mientras el viento soplaba suave por la ventana, abrí un cuaderno nuevo. Escribí solo una línea. El respeto que se pierde con soberbia se recupera con lágrimas sinceras. Y sonreí, no porque la herida se hubiera cerrado, sino porque al fin había empezado a sanar. Pasaron algunos días desde aquella visita. La casa, que solía parecerme vacía, empezó a sentirse más ligera. No porque todo se hubiera arreglado. Las heridas profundas no cierran tan pronto, sino porque ya no pesaba el silencio del rencor. Había sido reemplazado por algo más frágil, pero también más esperanzador, la posibilidad. Mi hija no volvió enseguida, pero su ausencia ya no dolía igual. A veces la imaginaba en su apartamento, pensando, enfrentando las miradas, los comentarios, las culpas. Sabía que su orgullo se estaba desmoronando, y aunque una parte de mí quería protegerla, otra entendía que debía pasar por eso sola. Era el precio de la soberbia. Esa mañana, el sol se filtraba por la ventana de la cocina mientras preparaba café. El aroma llenó la casa, y por primera vez en mucho tiempo sonreí al servirme una taza. La vida, pensé, puede volver a empezar incluso después de los terremotos más crueles. Fue entonces cuando sonó el teléfono. El número era desconocido, pero contesté. ¿Hola?, dije. Del otro lado, el silencio. Luego, una voz temblorosa. ¿Mamá? Mi corazón dio un vuelco. Reconocería esa voz incluso entre mil. ¿Hija? ¿Qué pasa? Escuché un sollozo ahogado. ¿Mamá? No sé qué hacer. El tono de su voz me heló la sangre. ¿Dónde estás?, pregunté, dejando la taza sobre la mesa. En casa, pero ya no es mía, dijo, y su voz se quebró. El banco se quedó con todo. Me quedé en silencio unos segundos, procesando lo que acababa de oír. ¿Cómo que con todo?,
Pregunté con cuidado. Después de la boda, él me dejó. Canceló el contrato del apartamento, retiró su parte de los fondos y las deudas. Mamá, no sabía que él tenía tantas. Todo estaba a mi nombre. Sentí un nudo en la garganta. La caída había sido más profunda de lo que imaginaba. ¿Y tu hija? Pregunté. Está conmigo, pero no sé por cuánto tiempo. No tengo dinero ni para pagar la escuela. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. No era la hija soberbia de antes quien hablaba. Era una mujer rota, la misma niña que alguna vez me pidió que la protegiera de las pesadillas. Ven a casa, le dije sin pensarlo. No puedo, susurró. No después de todo lo que te hice. No me pidas permiso, hija. Esta siempre será tu casa. El silencio al otro lado fue largo, cargado de emoción contenida. Finalmente, escuché su respiración entrecortada. ¿De verdad quieres que vuelva? Quiero que vuelvas a empezar, respondí. No para mí, sino para ti y para tu hija. Colgué el teléfono con las manos temblando. No sabía si había hecho lo correcto, pero sí sabía que había dicho lo que debía. La venganza ya había cumplido su propósito. Ahora tocaba enfrentar lo que quedaba, el vacío que deja el perdón. Pasaron 3 horas antes de que escuchara el ruido de un auto en la puerta. Me asomé por la ventana. Era ella. Bajó del coche con la niña dormida en brazos y una maleta vieja en la otra mano. Su cabello estaba desordenado, sus ojos hinchados, y su expresión era la de alguien que por fin había dejado de fingir. Abrí la puerta antes de que tocara. No dije nada. Simplemente extendí los brazos. Ella me miró unos segundos y luego, sin decir palabra, se echó a llorar sobre mi hombro. La niña se despertó, confundida, pero al verme sonrió. «Abuela», dijo, frotándose los ojos. La abracé con fuerza, sintiendo cómo el peso de los años, de las culpas, de los rencores, se disolvía un poco. Las recibí en casa sin preguntas. Les preparé algo de comer, encendí la estufa y calenté sopa. No era una gran bienvenida, pero era lo que sabía hacer, cuidar. Esa noche, mi hija se quedó en el cuarto que había sido suyo. La observé desde la puerta mientras acomodaba a la niña en la cama. Por un instante, todo parecía como antes. Ella cantándole en voz baja, la niña abrazando su muñeca, la luz cálida de la lámpara. Pero debajo de esa calma había una tensión invisible, una mezcla de culpa y agradecimiento que ninguna de las dos sabía expresar todavía. Cuando se aseguró de que la niña dormía, se acercó a mí. «No sé cómo agradecerte», dijo en voz baja. «No tienes que agradecer», le respondí. «A veces, perderlo todo es la única forma de recuperar lo que realmente importa». Ella asintió, sin poder sostenerme la mirada. Luego, casi en un susurro, añadió: «Mamá, no quiero que creas que volví solo por necesidad. Volví porque entendí». «¿Entendiste qué?», pregunté. «Que la vergüenza no era tenerte de madre, era haber querido esconderte». Esas palabras, simples y sinceras, fueron como una caricia. No respondí, solo la abracé. Pasaron los días. Poco a poco, la casa volvió a llenarse de vida. La niña corría por los pasillos, llenándolos de risas. Mi hija me ayudaba a cocinar, a limpiar, incluso a colgar la ropa en el patio. Las vecinas murmuraban, pero ya no me importaba. Sin embargo, la vida nunca deja que la calma dure demasiado. Una tarde, mientras regaba las plantas, mi hija se acercó con un sobre en la mano. «Esto llegó por correo», me dijo. Era del banco. Lo abrí con cuidado. Dentro había una notificación. Una parte de la herencia, la misma cuenta que su padre había dejado, había quedado disponible a mi nombre. La miré. Ella comprendió de inmediato lo que eso significaba. «¿Vas a reclamarla?», preguntó. «No», dije, doblando la carta. «Lo que necesito no se compra». Ella bajó la mirada, avergonzada. «Mamá, yo no merezco que me perdones». «El perdón no se merece, hija», le dije suavemente. «Se construye». Y mientras decía eso, la vi sonreír por primera vez desde aquel desastre. Una sonrisa humilde, limpia. Esa noche, al acostarme, recé en silencio. No pedí nada, solo di las gracias. Porque la vida, con su cruel sabiduría, me había enseñado que el verdadero castigo para la soberbia no es la humillación, sino el arrepentimiento. La vida, cuando vuelve a ser tranquila, tiene un sonido particular. Es el sonido de los platos al lavarse despacio, de los pasos sobre el piso limpio, de las voces suaves que no buscan herir. Así se oía mi casa esas semanas,
como una melodía apacible después de años de ruido y silencios forzados. Mi hija se quedaba conmigo mientras intentaba reorganizar su vida. Había vendido su vestido de novia, devuelto los regalos y cerrado sus redes sociales, cansada de leer los comentarios crueles. Pasaba horas en silencio, mirando por la ventana, como si buscara respuestas en un cielo que nunca se dignó a dárselas. Yo no le exigía nada. Había aprendido que las culpas no se curan con sermones, sino con tiempo y actos sencillos. Así que le ofrecía café cada mañana, le guardaba un plato caliente, le hacía compañía sin palabras. Poco a poco comenzó a hablarme, no como la mujer altiva que un día me humilló, sino como la hija que un día perdí. Una tarde, mientras cocinábamos juntas, me dijo algo que me conmovió. «Mamá, nunca imaginé que la vergüenza pudiera doler tanto». «No es la vergüenza lo que duele, hija», le respondí. «Es el orgullo que se quema en ella». Ella asintió, sin mirarme. Tenía las manos cubiertas de harina y los ojos húmedos. «Estoy intentando cambiar, de verdad». «Lo sé», le dije. «Pero cambiar no significa olvidar lo que hicimos. Significa aprender a mirarlo sin huir». Pasamos el resto de la tarde horneando pan. La casa se llenó del aroma de la levadura, igual que cuando ella era niña. Por un instante, el pasado y el presente se mezclaron, y sentí que la vida, de algún modo, nos daba otra oportunidad. Esa noche, mientras la niña dormía, mi hija me trajo una caja. «Quiero que veas esto», dijo. Era una caja llena de fotos. En las primeras aparecíamos las dos, riendo, abrazadas, antes de que el orgullo levantara muros entre nosotras. Pero entre esas imágenes encontré otras más recientes. Fotos de la boda, recortes de prensa, capturas de redes sociales. Las miré en silencio. «¿Por qué las guardas?», pregunté. «Para no olvidar lo que perdí», dijo, «ni quién me ayudó a levantarme después». Esa respuesta me conmovió profundamente. La abracé. Por primera vez en años sentí que la distancia se acortaba. Sin embargo, la vida, que a veces se comporta como un espejo cruel, decidió poner a prueba esa paz recién conquistada. Fue una mañana cualquiera. Mi hija había salido a hacer unos trámites y yo estaba limpiando la mesa cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, encontré a un hombre de traje, con un portafolio en la mano. «Buenos días», dijo. «Busco a la señora Ramírez». «Soy yo», respondí. «Vengo del despacho del abogado Fernández. Traigo unos documentos para su hija». Lo invité a pasar. Me entregó un sobre sellado y se marchó. No lo abrí, por supuesto, pero algo en el remitente me inquietó. Cuando mi hija regresó, se lo entregué. Ella lo tomó con visible nerviosismo. «¿Quién era?», pregunté. «Un abogado, del banco», respondió sin mirarme. Su voz temblaba. «¿Qué dice la carta?», insistí. «Nada importante, mamá. Solo trámites pendientes». Asentí, aunque supe que mentía. Esa noche la vi salir al patio con el sobre en la mano. Creyó que dormía, pero la observé desde la ventana. Se sentó en la banca y comenzó a llorar en silencio. Luego rompió el sobre en pedazos y los arrojó al fuego del brasero. Las llamas devoraron el papel, dejando pequeñas cenizas que se elevaron hacia el cielo oscuro. Al día siguiente, durante el desayuno, le pregunté sin rodeos: «¿Por qué mentiste?». Ella bajó la mirada. «No quería preocuparte». «Me preocuparía más no saber la verdad». Guardó silencio un momento y luego confesó. «Era una demanda del banco. Descubrieron que algunas de las transferencias que hice durante mi matrimonio no eran del todo legales. Mi exmarido usó mi nombre para mover dinero. Si no pago, podrían investigarme». La miré fijamente. Esa era la prueba que la vida había puesto. No bastaba con pedir perdón. Ahora debía demostrar que había aprendido a enfrentar las consecuencias. «¿Y qué piensas hacer?», pregunté. «No lo sé», dijo con lágrimas contenidas. «No tengo dinero y no quiero volver a perderlo todo». Me quedé callada. Recordé lo que había sentido yo tantos años atrás, cuando debía resolverlo todo sola, sin nadie que me tendiera la mano. Y comprendí que, aunque el dolor había cambiado de rostro, seguía siendo el mismo. Esa noche me senté en la mesa del comedor con el cuaderno donde guardaba mis cuentas. No tenía mucho, pero sí lo suficiente para ayudarla. Aún así, dudé. El perdón era una cosa, pero volver a cargar con su cruz era otra. Mientras hacía números, escuché pasos detrás de mí. Era ella. «No lo hagas», dijo. «¿Qué cosa?». «Ayudarme con dinero». «No esta vez. Esta vez quiero enfrentar mis errores sola».
La miré sorprendida. ¿Estás segura? Sí, respondió con voz firme. Ya me quitaste la vergüenza, mamá. Ahora déjame ganarme el respeto. Me quedé en silencio. En su mirada no había soberbia, sino determinación. Y fue entonces cuando lo supe. La niña arrogante, la mujer altiva que un día me humilló, ya no existía. En su lugar había alguien nuevo, alguien que por fin había aprendido a mirar la vida sin máscaras. Nos abrazamos en silencio. El fuego del brasero aún ardía débilmente afuera, y las cenizas del sobre flotaban en el aire, brillando como polvo dorado. A veces, le dije al oído, hay que dejar que todo se queme para ver lo que realmente vale la pena. Ella sonrió. Y a veces, respondió, hay que perderlo todo para encontrar a quien nunca se fue. Esa noche dormí con el corazón tranquilo, no porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin comprendí que el orgullo, cuando se convierte en ceniza, deja espacio para que brote algo más puro, la humildad. Han pasado meses desde aquella noche en que las llamas consumieron el último resto de mentira. Desde entonces, la vida ha recuperado un ritmo sereno. Mi hija consiguió trabajo en una pequeña librería. Llega cansada, pero sonríe. A veces la veo servir café a los clientes y pienso que por fin aprendió el valor de lo simple. La niña va a la escuela, trae dibujos donde me incluye siempre. Ya no hay vergüenza ni distancia, solo amor. Cuando llega, corre a abrazarme y me dice, «Abuela, mamá me contó que tú la salvaste». Yo sonrío y le acaricio el cabello. No le explico que, en realidad, fue al revés. Ella nos salvó a las dos. Por las mañanas, mi hija me ayuda en la cocina. Preparamos pan como antes, pero ahora nuestras manos se rozan sin resentimiento. A veces, mientras amasa, me dice, «Papá tendría que vernos así». Y yo contesto, «Nos está viendo y está en paz». Hace unos días fui al banco a cerrar la cuenta de la herencia. Firmé los papeles sin temblar. No quería ese dinero, no lo necesitaba. Le pedí al gerente que transfiriera todo a nombre de mi nieta, pero con una condición, que ella solo pudiera usarlo cuando cumpliera 18 años, y solo si mantenía vivo el respeto por su madre. El ciclo debía continuar, pero esta vez de la manera correcta. Esa tarde, al regresar, mi hija me esperaba con una taza de té. «¿Qué hiciste en el banco?», me preguntó. «Dejé algo para el futuro». «¿Dinero?». «No, una lección». Ella comprendió sin necesidad de más palabras. Se acercó, me tomó las manos y me dijo, mirándome a los ojos, «Gracias por no rendirte conmigo». Y en ese momento entendí que todo, el dolor, la humillación, la venganza, el perdón, había tenido un propósito. No fue destruirla, fue despertarla. Esa noche salimos al patio. El cielo estaba lleno de estrellas. Mi nieta jugaba con una linterna, riendo, mientras el viento movía las cortinas. «¿Sabes, mamá?», me dijo mi hija, recostándose a mi lado. Antes creía que ser fuerte era no necesitar a nadie. Ahora sé que la verdadera fuerza es saber pedir perdón. La abracé. No dije nada. A veces el amor ya no necesita palabras. Mientras la miraba, pensé en el sobre, en la iglesia, en todo lo que nos había separado. Y sonreí con un alivio que no recordaba sentir desde hacía años. El orgullo había ardido hasta volverse ceniza, y de esas cenizas había nacido algo más grande, el respeto. A veces, la vida se encarga de enseñarnos lo que el orgullo no nos deja ver. Las heridas más hondas no siempre se curan con el tiempo, sino con el valor de enfrentarlas. Yo no buscaba venganza, aunque durante mucho tiempo creí necesitarla. Buscaba paz. Y entendí que la verdadera paz llega cuando dejamos de exigir disculpas y empezamos a construir amor, incluso sobre los escombros del pasado. Hoy, cuando miro a mi hija y a mi nieta reír juntas, sé que valió la pena todo. El silencio, las lágrimas, el sobre en la iglesia, la humillación y el perdón. Todo fue necesario para que volviéramos a encontrarnos no como madre e hija, sino como dos mujeres que aprendieron a reconocerse. El orgullo se marchita, pero el amor renace, incluso en la tierra más quemada. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Cada día hay nuevas historias que nos recuerdan que la vida, aunque duela, siempre tiene una segunda oportunidad.